Entonces, pues como ya lo dijo Andrés, mi nombre es Daniela Marín y soy estudiante del ICESI. Y para continuar con el ciclo de semiología pediátrica que hemos estado dando, pues vamos a ver hoy un repaso de semiología cardiovascular. Entonces, pues para hablar un poco de qué vamos a hacer ahora, vamos a hablar de la anamnesis, de la importancia de la historia familiar y la historia pre- y postnatal, algunos signos y síntomas que, digamos, podrían ser relativamente comunes a la consulta de un niño con una enfermedad cardiovascular, algunas partes a resaltar sobre el examen físico y vamos a ver unos soplos, especialmente cómo distinguir cuando un soplo es inocente y cuando es patológico, y vamos a hablar un poco de los soplos inocentes más comunes. Entonces, recordemos que siempre en la entrevista la historia clínica, la anamnesis es una de las partes más importantes de todo el encuentro con el paciente. En el caso específico de las enfermedades cardiovasculares, la historia familiar es muy importante porque el riesgo de una cardiopatía puede aumentar hasta en un 60% cuando en la historia familiar hay pues varias personas que han tenido enfermedad cardíaca. Y también porque hay varios síndromes genéticos que pueden tener herencia ya sea dominante o recesiva y que están asociados pues con cardiopatías. Por ejemplo, pues el síndrome de Marfan, que es un síndrome genético de herencia dominante, se ha asociado pues con una cardiopatía, especialmente con insuficiencias. La historia prenatal es también importante. La historia materna de abortos recurrentes pues está muy asociada a la presencia de malformaciones congénitas, y recordemos que estas malformaciones, cuando son extracardíacas, pueden tener asociada una malformación cardíaca hasta en un 30% de las ocasiones. También historia de enfermedades maternas como la diabetes gestacional, que aumenta unas 3 o 4 veces el riesgo de una cardiopatía congénita en la población general. Por ejemplo, la presencia de la diabetes gestacional más o menos en el tercer trimestre de gestación se ha asociado con un daño secundario al hiperinsulinismo fetal, porque esta hormona lo que hace es estimular el miocito cardíaco y hace que se genere una miocardiopatía hipertrófica. Y pues esto más adelante, pues en el periodo postnatal se puede asociar con muerte súbita del recién nacido por una obstrucción del tracto de salida sanguíneo. También otras enfermedades maternas, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, se ha asociado con bloqueo AB en el feto. Esto específicamente cuando las madres son anti-Rho positivo. Para quienes ya han visto de pronto inmunología, recordemos que este anticuerpo tiene la característica de que hace paso por placenta, produce una inflamación crónica, y esa inflamación crónica también se asocia con procesos de fibrosis en el corazón del feto. También es importante hacer una anamnesis de los medicamentos que ha consumido la madre, de infecciones y de ingesta de alcohol o otro tipo de drogas. Por ejemplo, hablando de medicamentos, por ejemplo, la fenitoína, pues sabemos que tiene un efecto teratogénico y a nivel cardíaco se ha asociado mucho con estenosis de la válvula pulmonar y la aórtica. Y el ácido valproico, por ejemplo, se ha asociado con comunicación interauricular y con comunicación interventricular. También infecciones, por ejemplo la rubéola congénita, que recordemos que puede producir cataratas, sordera, microcefalia, un retraso mental profundo, pero a nivel cardíaco también se ha asociado con la presencia de un ductus arterioso persistente y con estenosis de la arteria pulmonar. También otras infecciones, por ejemplo el citomegalovirus y el virus Coxsackie, están asociados a miocarditis virales en el feto. Y en cuanto al consumo de drogas, pues recordemos que el síndrome alcohólico fetal pues está asociado con múltiples alteraciones morfológicas, con cardiopatías, con retardo mental, y pues el uso temprano de drogas como anfetaminas y cocaína por parte de la embarazada también está asociado con CIB, CIA y con procesos de transposición de grandes vasos. Hablando de la historia natal y postnatal, pues los bebés prematuros tienen como un mayor riesgo, una mayor incidencia de un
ictus arterioso persistente. Procesos en la natalidad, procesos como la asfixia perinatal y la hipoxia se asocian con una disfunción del miocardio y con una disfunción del músculo papilar. Incluso pues, esa disfunción del músculo papilar trae consigo como consecuencia, por ejemplo, una insuficiencia mitral o tricuspidia secundaria A. Y otras posibles causas de una cardiopatía adquirida en el periodo postnatal, por ejemplo, en niños que tengan enfermedad por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pueden empezar a presentar una reacción cruzada por los anticuerpos contra el mismo y presentar fiebre reumática, que en el caso pues, de la enfermedad cardiovascular se presentaría como una miocarditis, una endocarditis, incluso una pancarditis. Y pues en caso de la afectación valvular estaría principalmente presente a nivel de la válvula mitral y la aórtica. O también otros síndromes como el síndrome de Kawasaki, que es en países desarrollados la principal causa de una cardiopatía adquirida. Y recordemos que el síndrome de Kawasaki es una vasculitis de vasos pequeños y medianos que con alta frecuencia nos va a producir una aneurisma de las arterias coronarias. Entonces, para hablar un poco de los signos y síntomas que pueden presentar los niños con cardiopatía, vamos a hablar de la cianosis, que puede ser central o periférica. La cianosis central es esa cianosis que me va a afectar las membranas mucosas, especialmente de la boca y la lengua, pero voy a tener, por ejemplo, en este caso, las extremidades tibias. La cianosis periférica, digamos que es un poco menos patológica, se asocia mucho con los procesos de frío, más que todos los bebés nacidos. Y una de las cosas por las que es importante estar chequeando la temperatura, entonces las extremidades del bebé están frías y los dedos están azulitos, pero no es necesariamente patológico. Y aquí en este cuadro, algunas causas se asocian a cianosis central en los niños. Entonces, cuando la cianosis se produce inmediatamente después de nacer, puede ser, por ejemplo, por una atresia valvular, por disposición de grandes vasos. En otras ocasiones, cuando es un poco más tardía, puede ser por variantes morfológicas o por enfermedades vasculares. Igual estas diapositivas ya las envié y creo que pues si quieren les puedo compartir luego los cuadritos que les voy a ir mostrando. Otro signo muy importante en la consulta pediátrica es la dificultad para alimentarse y el mal incremento ponderal. ¿Qué pasa en estos casos? Pues es una mamá que consulta porque el niño cuando está tomando leche, cuando está mamando, deja de respirar o empieza a tener como taquipnea o empieza a ponerse azulito. Y es algo que personalmente considero que se debe buscar activamente, preguntarle a la mamá directamente, el niño come bien, tiene alguna dificultad cuando está comiendo, porque es algo que no siempre las mamás saben. ¿Y por qué digo eso? Porque personalmente me pasó en consulta externa con una mamá que cuando le estábamos haciendo la historia clínica pues bastante completa al hijo, y nos dijo, pues como que no quiere la cosa, no, es que cuando está tomando leche a veces se pone azulito. Y nosotros le dijimos como, bueno, ¿y azulito dónde? No, ella no, pues él, cuando toma leche o cuando está llorando se le pone azulita la boca. Y pues nosotros sabemos que eso no es normal, pero pues dado el nivel educativo que tendremos con muchos de nuestros pacientes, pues no necesariamente todos van a darse por enterados de que esto puede ser un proceso necesariamente patológico. Entonces, ¿cómo vamos a preguntarle a la mamá? Pues si el niño cambia la respiración cuando se está alimentando, si hay llanto o si hay llanto o cianosis en el proceso de alimentación, es decir, el niño no quiere mamar y empieza a llorar cuando la mamá le pone el seno. Y pues estos procesos, esta dificultad para alimentarse va a generar una hipoxia y un bajo gasto crónico, pues asociado precisamente a este mal proceso nutricional, y esto pues me va a terminar en un mal incremento. O sea, esto se me va a ver en el examen físico como un niño que no está creciendo de forma adecuada para su edad. Otros signos y síntomas por los que pueden
consultar las madres son, por ejemplo, taquipnea. La taquipnea puede ser un síntoma de una descompensación de una insuficiencia cardíaca, porque hay un aumento en la presión venosa pulmonar o en el volumen circulatorio pulmonar, y ese aumento de la presión va a producir extravasación y por tanto edema pulmonar, y cuando se produce el edema pulmonar, pues como un acto reflejo se va a producir la taquipnea. Sudoración, palidez, palpitaciones también generalmente se presentan en la insuficiencia cardíaca congestiva y se asocia a una reacción del sistema adrenérgico. Entonces lo que va a haber es un aumento del trabajo físico para poder cumplir con las necesidades pues, corporales. Y síncope y dolor torácico, especialmente en los niños que son más grandecitos, que puede estarse presentando por el flujo cerebral o por una disminución en el flujo cerebral o un bajo gasto cardíaco. En estos casos, pues recordemos que una causa de consulta que puede llegar al, digamos, diagnóstico de un síncope es el mareo. Entonces es muy importante hacer una anamnesis muy completa del síntoma del mareo, que es, digamos, algo relativamente común, pero que genera muchos problemas porque mareo puede ser muchísimas cosas y hay que saber preguntar acerca de este síntoma. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del examen físico. Entonces, el examen físico tiene dos enfoques. Un enfoque general, es decir, desde que yo veo al niño, cómo está el estado nutricional, el niño está creciendo bien, cómo están los índices en relación del peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, y debo comparar siempre esto con patrones normales y más que compararlo con patrones normales, ver que el niño esté siguiendo un carril adecuado y acorde al que ya venía presentando, es decir, ver que el niño está creciendo, pues si no está, digamos, dentro de un percentil óptimo, por lo menos que vaya dentro del mismo percentil que venía manejando y que no venga presentando un empeoramiento de, digamos, si venía desnutrido, que no presente como un empeoramiento súbito. Y un examen cardiovascular específico, ya sea pacientes sintomáticos o no sintomáticos, y ver si un paciente presenta cianosis o no. En estos casos, pues recordemos entonces que en la consulta pediátrica es importante hacer un examen físico completo, lo más completo que sea posible, pues por causas de tiempo. Y es importante ver al niño completo, y el niño completo es el niño desnudo en lo posible. Con los adolescentes pues es un poco más complicado, pero con los niños chiquitos se pide permiso al padre de familia para hacer una evaluación completa, porque por ejemplo, muchas veces un niño que se ve sano físicamente con la ropa puesta, pues le quitamos la ropa y vemos que tiene algún síntoma de adelgazamiento en los brazos o a nivel del torso, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues todos sabemos, o la mayoría aquí sabemos, que el examen físico consta de varias partes. Entonces vamos a empezar por la inspección. La inspección es cómo yo veo a mi paciente desde el momento en que entra, cuál es su actitud, cuáles son las manifestaciones que puedo estar viendo, las cosas que yo observo desde el momento en que mi paciente entra y después cuando voy a iniciar el examen físico, cuando le quito la ropa, cuando empiezo a verlo un poco más a profundidad. Entonces, aquí me gustaría que si alguien sabe qué es esto, me lo dijera. ¿Cómo se llama eso semiológicamente? Tiene un nombre de efectos de Scavato. Ajá, exactamente. Eso es un pectum excavatum que puede no estar asociado a otras malformaciones genéticas. Recordemos que muchas veces las malformaciones se dan a modo de síndromes o se dan a modo de asociaciones, o muchas otras veces los defectos se pueden dar, los defectos en la formación se pueden dar de forma, digamos, separada, se pueden dar de una forma, pues, solitos. Entonces sí, como me dijeron, este es un pectum excavatum. Digamos que aquí habría que evaluar que no haya un problema, que no se esté generando un problema para la contractilidad, específicamente para el llenado cardíaco, porque pues es una alteración morfológica que ocupa espacio dentro del pecho. Y tenemos también esta otra que es el contrario, que es el pectum carinatum, que digamos que tiene un mejor pronóstico en cuanto a que, pues como no es una lesión,
una malformación que ocupe específicamente espacio intratorácico, por lo menos con el corazón de principio no tendremos problema. ¿Alguien sabe qué es eso? Hola. Bueno, esos son nódulos de Osler. Estos nodulitos o estas manchitas se pueden apreciar muchas veces en niños o en personas en general, porque también se producen en adultos que están pasando por un proceso de una endocarditis infecciosa, aguda generalmente. Y esto es hipocratismo digital, también llamado, pues semiológicamente, algunos lo describen como los dedos en palillo de tambor. Y este sí tiene muchas causas, ¿no? Entonces, aquí les dejo una tableta con las causas y nos ponemos a ver, pues hay causas respiratorias, circulatorias, gastrointestinales, entre otras, pero entonces es para tener en cuenta que los signos no siempre son algo patognomónico y que nos tienen que hacer pensar pues en varias patologías. ¿Ese? ¿Alguien sabe qué es? ¿Pero a qué te refieres? ¿A la cianosis peribucal o qué? Sí, exactamente. Esa es la cianosis peribucal o cianosis pues, más central de la que les venía hablando. Y este es signo de la fobia, que pues esto es una imagen que muestra un signo de la fobia positivo. Pues en este caso es un edema claramente. Recordemos que el edema no solamente es de causas cardíacas y en general cuando yo veo un edema tengo que pensar, pues lo primero lo que yo pienso es, este paciente tiene algo o en el corazón o en el hígado o en los riñones, entonces pues para tener en cuenta como para diagnósticos diferenciales. Y también tengo que tener en cuenta la presencia de estigmas genéticos que pueden asociarse a cardiopatías. Con estigmas genéticos me refiero a síndromes, asociaciones, entre otros. Entonces, el primero pues es bastante famoso, ¿no? El síndrome de Down o trisomía 21, que realmente está muy asociado, pues además de las fases características y demás que uno está acostumbrado a ver y a describir, está asociado hasta en un 40-50% con problemas cardíacos, principalmente con CIB. Y pues también, o sea, las malformaciones cardíacas más comunes en estos niños con trisomía 21 son el canal AB, un ductus arterioso, comunicaciones intraauriculares y la tetralogía de Fallot. ¿Alguien sabe o alguien conoce cuáles son las alteraciones o las malformaciones que se dan en la tetralogía de Fallot? Sí. Pues, ¿me las puedes decir? Bueno, pues que quiero saber si alguien más las quiere decir o las digo yo, pues, porque... Como para... Pues sí, o sea, sí hay... Ajá. Bueno. ¿Alguien las conoce? Sí, alguien más, pues, que quiera participar. Porque yo creo que... Entonces son 4 por lo que dice tetralogía, está la hipertrofia ventricular derecha, el cabalgamiento de la aorta, la comunicación ventricular y la estenosis de la válvula pulmonar. Listo, muy bien, perfecto. Es exactamente lo que dijiste. Y también está, por el otro lado, aquí tenemos un nene con el síndrome de Noonan, que este síndrome también es un síndrome que se produce por una herencia autosómica dominante y hasta en un 50-80% de los casos puede estar asociado con una estenosis de la válvula pulmonar o a una válvula pulmonar displásica, pues esa es como la cardiopatía más común, o hasta en un 20-50% de los casos puede asociarse con una comunicación interauricular. Por otro lado, acá tenemos el síndrome de Marfan, ya les había hablado de él anteriormente. Es una herencia, es una enfermedad, un síndrome que se transmite como por herencia autosómica dominante. Está asociado pues a una malformación o sí, está asociado a un defecto en un gen que se ubica en el cromosoma 15.
y me va a producir una cardiopatía congénita tipo insuficiencia, usualmente insuficiencia de la válvula aórtica. Y al otro lado tenemos el síndrome de Williams. El síndrome de Williams se produce por una microdeleción del cromosoma 7 y usualmente se asocia con una estenosis aórtica, pues con una prevalencia más o menos de un 75%. Digamos que dentro de los síndromes genéticos que de por sí son raros, no es la más común, no es la enfermedad más común, pero dentro de los estudios de casos que se han hecho se calcula que más o menos 75%. Y pues le siguen en frecuencia la estenosis de las arterias pulmonares periféricas. Listo. Continuamos con el proceso de palpación. Entonces, perdón. Vamos a buscar el apex cardíaco, también llamado PMI, punto de máximo impulso, que usualmente se encuentra más o menos en el cuarto espacio intercostal con la línea medio clavicular o un poco más medial. Y lo que vamos a ver es que esté bien localizado, que tenga una amplitud, una fuerza y una extensión correcta. Los cambios, digamos, en la localización o en la amplitud pueden asociarse a diferentes patologías. Por ejemplo, si yo tengo un PMI que está desplazado hacia medial, puedo asociarlo con una hipertrofia del ventrículo derecho, o si está por el contrario desplazado más hacia la izquierda, pues puedo asociarlo con una hipertrofia pues, del ventrículo izquierdo. También importante aquí pues tener en cuenta que existe algo llamado dextrocardia, entonces en los niños con dextrocardia el PMI va a estar al lado derecho. El frémito supraesternal, recordemos que el frémito es como esa sensación de vibración, esa sensación como de como de una vibración leve que se siente y se puede percibir, especialmente en la estenosis aórtico-pulmonar cuando estas son de una gravedad moderada severa, en la coartación de la aorta y en los ductos arteriosos persistentes. La toma de la presión arterial, ahorita vamos a profundizar un poquito, pero puedes tener en cuenta que cuáles son los percentiles para la edad y la talla del niño. También hay eso, pues existen unas tablas que te muestran pues más o menos cuál es la presión arterial adecuada para el niño de acuerdo a cuántos años tiene, a cuánto mide, incluso hay algunas que los dividen por sexo, que si es niño, que si es niña, no sé qué. Y pues importante que hasta ahora el mejor proceso de toma de presión arterial es el proceso manual, que este proceso, que es importante que tener un tensiómetro del tamaño adecuado, porque si es demasiado grande pues me va a subestimar la presión arterial y si es demasiado pequeño pues la va a sobreestimar, y tener pues en cuenta todos estos tips o todas estas cosas que son importantes a la hora de empezar un examen físico y que me pueden, digamos, modificar muchas veces incluso un diagnóstico. La hepatomegalia, en el caso, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca congestiva, yo puedo encontrar un hígado que esté congestivo también y pues puede haber una hepatomegalia, y esa hepatomegalia asociado con que precede, ¿sí?, el desarrollo de edema en pulmones. Entonces, acá vemos una tabla. Esta es, digamos, una forma fácil, así me lo enseñaron a mí, de ver cuál es la presión arterial sistólica mínima que debe tener una persona para estar perfundiendo adecuadamente, pues en pacientes pediátricos. Entonces, cuando yo tengo un niño de 0 a 2 años, lo mínimo que espero en presión arterial sistólica son 70 milímetros de mercurio. De 2 a 10 años, espero que tenga 70 más la edad por 2, es decir, si yo tengo un niño de 7 años, 7 por 2, 14, más 70, 84. Espero que tenga una presión arterial sistólica mínimo de 84. Y pues después de los 10 años ya espero que tenga una presión arterial sistólica mínimo de 90. Este es un ejemplo de una de las tablitas que les estaba mencionando ahorita, donde se muestran los percentiles. Estas tablitas se utilizan mucho para el diagnóstico de hipertensión arterial en niños, específicamente, pues, especialmente cuando la presión arterial está por encima del percentil 95. El proceso, la percusión, digamos que es importante reconocer la matidez cardíaca,
que este esté claramente presente donde debe estar, y también nos ayuda mucho a identificar la hepatomegalia, especialmente cuando por algún motivo hay un proceso en el que los pulmones no se están expandiendo bien y eso me puede, en el que hay una hiperinsuflación pulmonar y eso me puede causar una falsa hepatomegalia. Entonces una forma de comprobar que realmente el hígado esté grande pues es percutirlo y escuchar la latidez a través de todo su recorrido por la reja costal inferior derecha. Ahora sí, la auscultación, pues vamos a tener los diferentes focos de auscultación, que pues el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en línea paraesternal. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal también. El foco tricuspidio se encuentra más o menos a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, y el foco mitral o apex se encuentra más o menos en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular o un poco más medial, que pues sería el equivalente a la localización del punto de máximo impulso. Entonces, tenemos aquí los ruidos cardíacos. Vamos a tener un primer ruido. Ese primer ruido va a coincidir con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricuspidia, y se va a dar durante la sístole ventricular. Ese ruido pues es un ruido bajo, es un ruido intenso, pues mucho más intenso que los otros ruidos. Se ausculta mejor en el ápex del corazón. Usualmente este ruido no está desdoblado, o sea, no debe escucharse un desdoblamiento de este ruido. Y en las situaciones en las que el paso de sangre por la aurícula está como prolongado hacia los ventrículos, como en la estenosis mitral o en la estenosis tricuspidia, la intensidad puede estar aumentada. Y puede disminuirse la intensidad cuando hay una miocardiopatía o cuando tengo un paciente que esté choqueado. El segundo ruido me coincide con el cierre de las válvulas semilunares. Este sí que tiene dos componentes, que generalmente tiene un primer componente, que es el componente aórtico, y un segundo componente que es el componente pulmonar. Este ruido tiene un desdoblamiento que no es fijo, que se produce durante la inspiración y que es fisiológico. Un desdoblamiento, digamos, más amplio y fijo se puede producir por procesos de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, como en una comunicación interauricular o en un drenaje venoso pulmonar anómalo. También puedo tener un tercer ruido o un S3 que se produce al comienzo de la diástole, y este ruido va a coincidir con el momento del llenado ventricular rápido. Este ruido pues es de una frecuencia más baja y se va a escuchar en el ápex. Se puede escuchar en niños normales y también puede estar presente cuando hay un shunt, un cortocircuito de izquierda a derecha. El cuarto ruido es patológico, muy patológico. Es un ruido de baja frecuencia que se asocia con la contracción de las aurículas y la vibración de válvulas y músculos papilares, y pues como ya lo mencioné, no es audible en condiciones fisiológicas. Este ruido se produce al final de la diástole y coincide con la contracción de la aurícula. Lo podemos escuchar, por ejemplo, en procesos de insuficiencia cardíaca congestiva que están avanzados, y en casos donde la compliance es deficiente, como por ejemplo en las miocardiopatías. Pues este ruido, este S4, se va a auscultar mejor más o menos a nivel del apéndice cifoideo y en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Otros ruidos que puedo escuchar son clics y chasquidos. El clic sistólico de eyección es un sonido precoz que se produce durante la sístole, es de alta frecuencia y dura muy poco, y se escucha usualmente en las estenosis de las válvulas semilunares o en los casos donde hay un flujo excesivo que esté cruzando por unas válvulas pues que no necesariamente estén dañadas.
y un chasquido diastólico de apertura que me va a producir después del segundo tono, antes de comenzar el llenado ventricular, y que se escucha principalmente en la estenosis mitral y tricuspidea. Y ahora pues hablar un poco de los soplos. Un soplo es un ruido que se describe semiológicamente como un ruido sibilante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco y es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento. Es necesario tener en cuenta que para auscultar bien un soplo debe haber un ambiente silencioso, con un niño calmado y sin ruidos respiratorios prominentes. Quienes de pronto han hecho examen físico en niños se darán cuenta que esto no es una condición que se cumpla siempre, porque los niños suelen estar jugando o suelen estar hablando o suelen estar llorando. Usualmente la tercera pues es la más común. La auscultación no se hace como el nene de la foto, la auscultación debe hacerse con el tórax totalmente descubierto, preferiblemente el examen físico con un tórax totalmente descubierto. Primero, algo que tenemos que tener en cuenta es que no solo cuando estamos buscando un soplo, no solamente vamos a auscultar los focos precordiales clásicos, sino que pues vamos a buscar zonas de irradiación. ¿Por qué? Porque hay muchos soplos que se producen en estas zonas y hay muchos soplos que son patológicos y podemos identificar semiológicamente por las zonas de irradiación. ¿Cuáles son usualmente? El cuello, el dorso y las axilas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay un soplo que es benigno que se puede auscultar en el cuello y hay una maniobra semiológica para identificarlo, así como hay soplos, por ejemplo, la estenosis aórtica, que no es un soplo benigno y tiene también una irradiación al cuello. También es importante tener en cuenta que los soplos, pues hay que dar diferentes características. El primero es el tiempo del ciclo cardíaco en el que se están produciendo, es decir, ¿es un soplo sistólico, es un soplo diastólico o es un soplo continuo? Segundo, tener la intensidad de este soplo. La intensidad me lo va a clasificar en un grado de 1 a 6, donde usualmente los soplos inocentes o los soplos no patológicos tienen una intensidad hasta de 3, a partir del grado 4, pues son ya, digamos, más asociados a patología y se asocia con frémito, y pues semiológicamente digamos que es un poquito difícil distinguirlos, especialmente el 1 y 2, pero el 1 pues lo describen como un soplo que es muy difícil de escuchar y que se escucha solamente si la sala está en silencio y no sé qué. El soplo número 2 es un soplo un poquito más fácil de escuchar. El número 3 es el que se escucha apenas pongo la campana sobre el pecho del paciente, la campana no, el poniendo sobre el pecho del paciente, pero no necesariamente produce frémito. A partir del grado 4 en adelante, estos soplos ya me empiezan a producir un frémito y dependiendo de cuán fuerte sea pues ya voy a clasificarlo donde 6, que es el más fuerte, puedo auscultarse incluso sin la necesidad de aplicar un fonendoscopio sobre la pared torácica. La localización también es importante porque a pesar de que hay muchos soplos, pues no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno ausculta un soplo y pone el fonendo en varias partes y uno dice como, bueno, yo lo escucho en todas partes, pero prestando un poquito más de atención, hay un foco donde pues está más localizado ese soplo. Entonces ya ahí, dependiendo de los puntos de auscultación que ya les he mencionado. También hay que, pues esto ya es un poco más de experticia clínica, pero hay algunos que dicen que hay que clasificar un soplo de acuerdo a la duración respecto al ciclo cardíaco y que dicen que un soplo puede ser protosistólico, es decir, que ocupa solo la primera parte de la sístole, o la segunda parte que es mesosistólico, o la primera y segunda parte como un soplo protomesosistólico, o la última parte de la sístole que sería un soplo telesistólico, o toda la sístole que sería un soplo holosistólico, y pues lo mismo con los soplos diastólicos y pues así por el estilo. Entonces, ¿cómo sé yo cuando un soplo es inocente y cuándo sé yo que un soplo no es inocente, es decir, es patológico? Los soplos, digamos que yo tengo 3 tipos de soplos: los soplos que son inocentes, los soplos que se producen por causas orgánicas y los soplos funcionales.
Los soplos inocentes son esos soplitos que, pues, que son el sonido que se producen por el paso turbulento, no sé qué, no sé cuántas, pero que muy posiblemente con el paso del tiempo y que realmente no presentan una sintomatología o un problema para el niño. Los soplos funcionales son esos soplos que son secundarios a otras condiciones que me puedan estar afectando, por ejemplo, un estado hiperdinámico como la fiebre o la anemia, o por ejemplo, un niño con un hipertiroidismo mal controlado me puede presentar un soplo funcional. O ya algo que sea orgánico, como una malformación, pues que esté, o una alteración en las estructuras, por ejemplo, una estenosis o una insuficiencia. Aquí hay una tablita que me da las diferencias entre los soplos inocentes y patológicos. Los soplos inocentes, muy importante de ellos, es que usualmente no hay una evidencia de que presenten un riesgo para la salud o para la vida del niño. Usualmente son soplos sistólicos y usualmente la intensidad no supera el grado 3. Estos soplos usualmente cambian con la posición y por eso en muchos de ellos, son casi todos, hay maniobras semiológicas que me ayudan a distinguirlos. Y digamos que en estos casos, pues es como importante aprender a tranquilizar a los padres a este respecto. Los soplos patológicos, pues son los que se asocian a que hayan otras anomalías en el examen físico. Usualmente son soplos intensos que se auscultan incluso antes del año de vida. Son soplos que pueden... Un soplo, algo que siempre nos han repetido, por lo menos en mi caso, es que un soplo diastólico nunca es bueno. Un soplo, si ustedes escuchan un soplo en cualquier momento de la diástole, ese soplo es patológico y hay que tratarle la causa y hay que tratarle la causa. Bueno, entonces empezando un poco con lo que son los soplos inocentes. El primero del que les voy a hablar es el soplo de Still, que es el más común de todos. Se identifica incluso en un 75-80% de los niños que están en la edad escolar. Y es un soplo que especialmente se encuentra en un momento mesosistólico. Digamos que se presenta con un poquito de menor frecuencia en niños que ya son como preescolares y en adolescentes. Tiene un carácter vibratorio. Pues hay algunos que son un poco más románticos y lo describen como un soplo musical. La intensidad es leve, usualmente 2 o 3 sobre 6, y la frecuencia es baja. Este soplo lo voy a escuchar mucho mejor cuando tengo al niño en decúbito supino, en el punto medio entre el borde external izquierdo y el ápex cardíaco. Esta intensidad va a variar con los cambios posturales. Esto es muy importante. Recuerden que es una de las características de los soplos inocentes. Y pues como todos los soplos inocentes, yo le puedo hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax y me van a salir normales. Y pues ni modo de hablar de un ecocardiograma. En este caso, pues el diagnóstico diferencial incluye los soplos de la comunicación interventricular o de una estenosis subaórtica o incluso algunas miocardiopatías hipertróficas que pueden producir soplos similares. Entonces aquí muy importante la intensidad baja y la variación con los cambios posturales. Y ese sería más o menos el puntico rojo, el que está aquí. Ahí. Sería donde se ausculta, donde se esperaría auscultar este soplo. Un soplo pulmonar, o también conocido como un soplo de estenosis pulmonar periférica, es bastante frecuente, especialmente en los niños que son recién nacidos, incluso hasta los 6 meses de vida. Y este soplo se asocia a que, pues, cuando el niño nace, las ramas pulmonares son relativamente pequeñas y digamos que la angulación no es como la misma de un adulto. La angulación que forma con el tronco pulmonar y eso va a producir pues, la turbulencia en este caso. Es un soplo, es un soplo sistólico de eyección de baja intensidad y se va a auscultar especialmente en el borde external superior izquierdo, en las axilas y en la espalda. ¿Cuándo me preocupa este tipo de soplo? Cuando ya el niño pasó de los 6 meses y sigue con el soplo y cuando de pronto pues, se esté presentando algún síntoma. En
En estos casos, pues ya se deberían investigar anomalías estructurales de las ramas pulmonares. ¿Y dónde oculto ese soplo? Pues por acá arriba. El murmullo supraclavicular es un soplo que se puede oír en niños prácticamente de cualquier edad. Este soplo se va a auscultar mejor en la fosa supraclavicular o en el cuello, es lo que les decía hace un rato, que es importante no solamente tener en cuenta los focos clásicos de auscultación, sino también los focos, digamos, accesorios, por decirlo de alguna forma. Este soplo usualmente se genera por la bifurcación de los vasos arteriales del cuello. Pues al lado izquierdo, recordemos que por anatomía sería el tronco auracoencefálico, el lado derecho subclavio. Y cuando yo hago una extensión de hombros, una superextensión de hombros, la intensidad va a empezar a decrecer o incluso puede desaparecer el soplo. Este soplo, pues tengo que hacer el diagnóstico diferencial con soplos patológicos. Y pues lo que hago yo es que yo ausculto el soplo. Digamos, estas son ambas zonas supraclaviculares, entonces digamos que aquí donde está el espacio rojito fue donde ausculté el soplo. Lo que voy a hacer es pedirle al niño que gire la cabeza contralateral a donde tiene el soplo. Y si este soplo desaparece, pues semiológicamente se clasifica como un murmullo supraclavicular. Ay, ahí, qué pena. Un pequeño error mío. Pero entonces el venoso es un soplo que se genera por el retorno venoso de la cabeza y el cuello hacia el corazón. Y está favorecido por los procesos de inercia. Este soplo es continuo y se diferencia de una fístula, por ejemplo, una CIB de una CIA, porque cuando giro la cabeza al lado ipsilateral del soplo, la vena se colapsa y el soplo me va a desaparecer. Hay otros soplos que se pueden, aquí no lo puse, pero hay otros tipos de soplos que pueden llegar a presentar. Por ejemplo, hay un soplo que se llama el suflé mamario, que es un soplo que puede presentarse como sistodiastólico, sistodiastólico, y se asocia, puede estar presente en mujeres adolescentes o incluso en hombres porque se asocia con crecimiento mamario. Recordemos que en un proceso de hiperprolactinemia o en un proceso de crecimiento de las mamas, se me olvidó el nombre semiológico, puede existir este soplo también en las embarazadas primíparas. Y este soplo no es cardíaco, ¿no? El soplo que les estoy diciendo, el suflé mamario, no es cardíaco, sino que se produce por las venas mamarias y se ausculta parasternal, pues dependiendo de la vena que esté alterada, derecha o izquierda, y se desaparece cuando uno colapsa la vena, es decir, cuando hace presión. Y aquí lo que les traigo es un cuadrito muy chévere que les muestra con colores, este cuadrito pues también se los pasaré, que muestra con colores cómo puedo, o en los lugares donde puedo localizar los diferentes soplos, y pues me da las características, ¿no? La característica del sonido, y me describe más o menos la localización, y una descripción como muy general de lo que voy a escuchar en ese soplo. ¿Listo? Esta es la bibliografía, pues utilicé la guía de exploración física de Bates y me basé también en una publicación de semiología cardiovascular de la Universidad del Valle. Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Zambrano, yo soy estudiante de la Universidad CES y hoy les voy a compartir un poquito sobre la semiología del sistema musculoesquelético. Bueno, para empezar es muy importante tener en cuenta que el sistema musculoesquelético pues da muchas funciones al cuerpo, ¿cierto? Como están la estabilidad, la movilidad, y es la primera línea de defensa ante fuerzas externas, pues protegiendo órganos internos importantes, al igual que lo hace pues como, tanto el esqueleto como la parte muscular. Va muy ligado al funcionamiento y al desarrollo del sistema neurológico. Entonces, vamos a hacer como un primer repaso de la anatomía y fisiología, pero muy rápido. Entonces, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de articulaciones,
¿cierto? Que son las de artrosis o sinoviales, que son las que ofrecen un amplio rango de movimientos. Las sin artrosis, que son, como la vemos acá en la diapositiva, las que son en el cráneo, que son totalmente inmóviles. Las pivotantes o trofianas, que son las del codo, ¿cierto? Como lo vemos acá, como en bisagra. Están las en artrosis, que son esferas, como está la cadera o el hombro, y las artrodias, que son planas, como las del tarso, que tampoco tienen mucha movilidad. Se debe tener en cuenta también los rangos de movimiento de los músculos, pues debemos como conocer qué tipo de movimientos hace cada músculo para poder evaluarlos de manera correcta y saber qué ángulo también alcanza cada uno. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es el examen de las articulaciones. Entonces, debemos incluir y conocer la anatomía, la función, como ya les dije, ver dentro de ellos las deformidades, el aumento de volumen por si hay derrame articular o inflamación, inestabilidad, reconocer signos de dolor que los puede expresar el paciente o pueden surgir en el examen físico. También los signos de inflamación. Dentro de los rangos de movimiento debemos clasificarlos como normales, si hay un bloqueo en la articulación o hay algunas patologías que pueden producir un aumento de este mismo. Entonces, la primera articulación es la del hombro, que tiene una abducción, o sea, una apertura, ¿cierto?, que se aleja de la línea media de 180 grados, una aducción de 50 grados, una flexión de 180 y una extensión de 50. También tenemos que hace una rotación interna en 90 grados, al igual que una rotación externa. Como ya lo dije al inicio, pues es una articulación muy móvil, ya ven que hace como todos los movimientos, y también se debe evaluar la simetría y las masas. Recuerden siempre hacerlo bilateral y, como todo en pediatría, traten de hacerlo con el paciente totalmente desnudo y obviamente en compañía pues como de los padres o de algún enfermero o asistente que los pueda como pues también ver que estén haciendo el examen físico. En la articulación del codo entonces está que hace flexión y extensión y hace pronosupinación en 90 grados. Se deben también buscar puntos dolorosos a la palpación. Como sabemos, lo más importante en el examen físico es hacerlo por pasos. Entonces, siempre inspección, palpación. En el caso pues del sistema musculoesquelético no vamos a auscultar, pero sí vamos a palpar, y en el caso de percutir, pues, pero palpar realmente es como inspección y palpación. Los puntos dolorosos del codo siempre se deben buscar entre los surcos que se forman entre el olecranon y los epicóndilos, tanto lateral como medial. Luego está la articulación de la muñeca, que hace flexión, extensión, desviación cubital y desviación radial, ¿cierto? También acá es importante palpar los puntos dolorosos, sobre todo en las líneas articulares. La articulación de la mano, entonces, pues realmente los movimientos que hacen son como flexoextensión de los dedos, ¿cierto? Y debemos también palpar tanto las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las distales, con las, pues debe como tomar la mano del paciente en las dos manos del examinador y con pulgares ir como de manera proximal a distal para que no se nos olvide como palpar ninguna, no se nos pase por alto. Bueno, ya yéndonos como hacia los miembros inferiores, entonces está la articulación de cadera, que esta realiza una flexión de 90 grados con la rodilla en extensión y 120 grados con la rodilla en flexión. Realiza también una extensión de 30 grados con la rodilla extendida, una abducción, o sea que se aleja, 45 grados, y una aducción que se acerca a la línea media de 30 grados. Esta también es como la del hombro, realiza casi todas las, pues, si no todos los movimientos que hace, que se esperaría que haga una articulación. También hace la rotación interna de 40 grados y la externa de 45. Es muy importante, sobre todo en miembros inferiores, la medición de estos para ver si son simétricos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la examinación siempre es bilateral. Se hace entonces de la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno del mismo lado, pasando siempre por el lado interno de la rodilla. Entonces, para ver también simetría, podemos poner al paciente de cúbito supino
y ver la confrontación de los tobillos que deben estar pues como en la misma línea. Y así también flexionar al paciente ya acostado y vemos la altura de las rótulas para ver si esas también son simétricas. Pero ya voy a explicar un poquito de esto más adelante. En la articulación de la rodilla, bueno, es muy importante saber que esta la forman pues tanto el fémur, la tibia y la rótula. Esta hace una flexión y una extensión de 130 grados y acá, bueno, como en todas las articulaciones, buscar los signos de derrame articular. En el caso de la rodilla es el témpano, que entonces vamos a tomar con las dos manos. Bueno, que me queda muy difícil explicarles acá, pero yo les voy a dejar unos links de unos videos que me parecieron súper interesantes, que los explican muy bacano, pero no los quería compartir acá porque son videos como muy largos y no es como el tema de aburrirlos viendo videos. Entonces es como tratar de barrer todo el líquido hacia donde va la rótula y vemos que la rótula se mueve como literalmente como un témpano de hielo y podemos ver que hay derrame articular. En la articulación de tobillo y pie, entonces podemos ver que hacen los movimientos de flexión dorsal y plantar, y es muy importante con el paciente en bipedestación ver el arco longitudinal. Bueno, ahí se me fue que me faltaron los 2 puntos, que puede estar caído, es a lo que conocemos como pie plano. Bueno, en la articulación de columna vertebral, entonces debemos tener en cuenta que son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, está el sacro y el coxis. Entonces, ¿qué hace la columna vertebral? Hace movimientos de flexión y extensión, sobre todo en la cabeza, pues el cráneo, pues como la función del cráneo y la primera vértebra son los que hacen este movimiento. Los movimientos de rotación los hacen la primera y la segunda vértebra, y los movimientos laterales lo hacen de la segunda a la séptima. Bueno, muy importante acá tener en cuenta que ustedes, pues, no, bueno, primero voy a hablar de las maniobras, ya luego les hablo un poquito de las patologías. Entonces, es muy importante saber que en los niños hay unas maniobras que funcionan hasta cierta edad, como lo son la maniobra de Barlow y Ortolani, que solamente son útiles para menores de 3 meses, ya que estas maniobras se hacen con la totalidad de la mano del examinador, van desde la rodilla hasta la búsqueda del trocánter mayor. Entonces en un niño mayor de 3 meses, como ya los huesitos son un poco más largos, entonces no le da la mano del examinador para ir hasta el trocánter, entonces se vuelve muy difícil hacer estas maniobras. Entonces, la maniobra de Barlow, como la vemos acá en la primera figura, entonces es para la cadera que es potencialmente luxable o que es inestable. Entonces, es cuando tomamos, entonces como ya lo había dicho, primero se hace por separado, pues primero se hace las dos, perdón, se hace las dos bilaterales, entonces ponemos como las manos en la rodilla del paciente y nos vamos como con el dedo índice en medio a buscar el trocánter mayor y realizamos movimientos de aducción y abducción de una manera pues no tan brusca, obviamente porque son niños muy pequeños, buscando que haga un clunk. Ojo acá porque es muy importante saber reconocer la diferencia que hay entre un clunk y un click, ¿cierto? Porque el clunk es un sonido como más, pues como más grave, mientras que el click es más un sonido más corto, de un tono más alto y sobre todo es benigno. Los clicks son como por movimientos de ligamentos o la simple como tensión a veces del paciente, que no sé si muchos ya lo hayan hecho, pero cuando uno examina a un paciente tiene que tratar de hacerlo cuando está relajado, ¿cierto? Que esté distraído, que alguien les ayude a distraerlo, bien sea la mamá o un compañero, alguna persona, porque si el bebé hace fuerza es imposible hacerla, pues a ver si las maniobras se hicieron correctamente. Entonces, como decía, el clunk es el sonido que se escucha en la cadera luxable. Entonces, ¿qué pasa? Que la cabeza se sale del acetábulo. Entonces, es muy importante diferenciarla de Ortolani, porque Ortolani es la maniobra que uno utiliza para volver a poner la cabeza del fémur que se salió del acetábulo. Entonces se hace la misma maniobra tratando de hacerla hacia adentro, ¿cierto? Y tratando pues como de meter la cabeza, como ya había dicho. Bueno, eso en los menores de 3 meses, como ya les había explicado.
En mayores de 3 meses es un poquito más fácil porque uno ya les puede como evaluar, pues obviamente niños ya de 1 año más que ya caminan, evaluarles la marcha, y si no, podemos guiarnos de algunos de estos signos. Entonces está la limitación para la abducción de cadera, como vemos acá en el primer dibujo. Esta sería una persona que puede abducir fácilmente, y esta es una persona que se limita, ¿cierto? Bien sea por problema muscular o la misma luxación de la cabeza del fémur, el enlace tabla. Está el signo de telescopaje, que hace el paciente aquí, como lo vemos, de cúbito supino, realizar una flexión del miembro que estamos evaluando, ¿cierto? Fijando la cadera y empujándola hacia la cabeza. Entonces ahí podemos sentir también el club. Está el signo de Alice o Galeazzi, que se hace el paciente de cúbito supino. Deben estar las crestas ilíacas alineadas a 90 grados de flexión, y luego hacer una flexión de las rodillas, como vemos acá, ¿cierto? Bien, puede hacer, pues ponerle como los piecitos encima de la camilla y luego tomar por la fosa poplitea las piernas del paciente. Debemos siempre recordar que esta se hace con la presión de las plantas de los pies en la camilla. Y se debe comparar la altura de las rodillas. Cuando comparamos la altura de las rodillas es altas. Y el paciente de cúbito supino, y ahí sí, perdón la confusión, se le toma las piernitas por la fosa poplitea y se las levanta, mientras las caderas y las rodillas están en una flexión de 90 grados, y se ve aquí, este sí es el signo de Galeazzi, podemos ver la diferencia en altura de las rodillas. La simetría de pliegues inguinoflorales, tienen que tener mucho cuidado porque puede ser normal en un paciente como signo aislado. Pues podemos ver que aquí tiene estos pliegues extras que están en amarillo, mientras que del lado izquierdo no los tiene, pero eso puede ser normal. Si ya la madre o el padre o quien sea del niño le relata como asimetría en la marcha o otros signos que nos puedan indicar que tiene alguna alteración en el sistema musculoesquelético, ya nos podemos guiar, pero como signo aislado no significa nada. Listo. Luego está el signo del Trendelenburg, que es una cojera al caminar por acortamiento de la extremidad y la insuficiencia del músculo glúteo medio en la luxación unilateral. Entonces, la marcha es como de pato, ¿cierto? Entonces pedimos al paciente que se pare levantando una pierna, ¿cierto? Y el lado que tiene la luxación, si se para de la pierna mala, lo vamos a ver derechito. Si se para en la pierna buena, no le compensa la cadera mala, entonces se va a caer. ¿Listo? Bueno, también tenemos otros trastornos posturales de la infancia, que estos hay que tener mucho cuidado porque estos son benignos hasta cierta edad. Entonces, primero tenemos acá a izquierda el geno varum, que es pues como las piernas en forma de paréntesis, ¿cierto? Por una formación de un ángulo abierto entre los ejes del muslo y de la pierna. Entonces, varo, esto me lo enseñó la mnemotecnia mi profesor de examen físico, es como avaro, entonces como que quiere acaparar todo entre las piernas para que se lo aprendan como así, que no se confundan con el valgo. Y el genum valgo, yo eso sí me lo aprendí, como también la mnemotecnia es que hace como una L, ¿cierto? Acá, entonces valgo y L. Es los que llaman los rodillijuntos patiapartados, ¿cierto? Que hacen como una forma de X. Y es que la apertura del ángulo se encuentra hacia afuera. El ángulo femorotibial está, pues la apertura del ángulo hacia afuera y el vértice hacia adentro. Entonces, como ya les había dicho, el genum varum es normal en menores de 1 año o 1 año y medio, ¿cierto? Hasta el año y medio no sabemos que esto es normal. Y el genum valgo es normal del año y medio hasta los 7 años. Si esto persiste, ya se consideran deformidades o trastornos posturales. Hasta esa edad no ameritan corrección siempre y cuando sean simétricos.
Y acá está el genus recurvatum, que es que el ángulo se va, pues el vértice, ¿cierto?, de la articulación de la rodilla se va muy atrás de la línea media. Listo. Por acá encontramos lo que son las deformidades rotacionales, que son los donde el pie se va para adentro. Entonces, esta por lo general se presenta con las tres. Entonces, nos vamos desde proximal, que es donde se encuentra la torsión femoral o anteversión, ¿cierto? Aquí vemos que esto sería en un paciente normal, vemos que el ángulo, pues como que la cabeza del fémur se mete más en el acetábulo. Entonces, eso hace una rotación total del miembro inferior, lo que lleva también a una torsión tibial interna, como lo vemos acá. Y además me va a producir un metatarsus adductus, que es que los piecitos también se me van, pues como los deditos de los pies me apuntan más hacia la línea media. Y los pies afuera es la retroversión femoral, que acá no vemos como, pues vemos que el mismo eje del fémur lleva a que la tibia también se presente una rotación externa a lo mismo que presenta el pie en relación con un paciente que sería normal. Bueno, es muy importante, bueno, acá se me olvidó contarles que las patologías más frecuentes musculoesqueléticas en pediatría son la displasia de cadera en desarrollo, los trastornos posturales de la infancia y el dolor articular en niños. Acá quise hablarles un poquito de dolor articular, pero realmente son muchas patologías las que me llevarían a mí a pensar en, pues, muchas patologías que pueden presentarse con dolor articular. Entonces solo voy a mencionar como algunas, si tienen alguna duda particular, pues me preguntan. Entonces las clasificamos así. Entonces debemos diferenciar un dolor mecánico de un dolor inflamatorio. Entonces, el dolor mecánico es aquel que se da en el transcurso del día, ¿cierto? Y es más, sobre todo más en la tarde que en la noche. Se presenta, pues, o se agrava con la actividad física y mejora con el reposo. Mientras que el dolor inflamatorio es un dolor que es desde que el niño se despierta, es como una rigidez matinal, mejora en el transcurso del día y empeora en reposo. Entonces es como un niño que no se puede quedar quieto. Dentro de las causas benignas también está el dolor nocturno, porque pues sabemos que los dolores de crecimiento en los niños se dan sobre todo en la noche. Mientras que acá, que se me olvidó, pues no le puse el no, pero es un dolor que no es nocturno. Qué pena ahí la confusión. En las causas benignas también es que mejora con analgesia, ¿cierto? Aunque obviamente nosotros pues tratamos de no darles mucha analgesia a los niños, es mejor evitarla, pero en caso de que el dolor sea muy extremo, pues se puede utilizar. Mientras que en las causas no malignas son las que no mejoran con esto. En las causas benignas es ausencia de un edema objetivo. Pues articular. Las benignas son articulaciones hipermóviles, ya que sabemos que en los niños por la laxitud de los ligamentos y la falta todavía de osificación completa en los huesos, pues suelen ser como un poco más flexibles. También la ausencia de dolor y que cuando palpemos a los niños no haya sensibilidad ósea como tal. La fuerza muscular, que sea una fuerza normal, que no esté disminuida y que tengan un patrón de crecimiento normal, que eso lo sabemos en cada niño en específico con las tablas de crecimiento y desarrollo. Que tengan un hemoleucograma completo, ¿cierto? Que no nos indique infección, que no nos indique anemia, que no nos indique ninguna otra patología, igual que la velocidad de eritrosedimentación. Y obviamente que tengamos unas radiografías normales para la edad de cada paciente. Mientras que en las causas malignas vemos que tienen, pues se puede presentar con edema articular, con articulaciones rígidas, con dolor o sensibilidad ósea, una debilidad muscular marcada, porque también una de las patologías más frecuentes son las distrofias musculares, que tengan pobre crecimiento esperado pues para la edad y una disminución de peso significativa pues.
que el hemograma se encuentre en valores anormales y haya una BCG elevada. Entonces, ¿qué podemos encontrar en los rayos X anormales? Entonces está el edema, la erosión ósea, podemos ver osteopenia y las líneas radiolúcidas metafisiarias que me pueden indicar alteraciones en este sistema. Bueno, entonces también estas patologías, las más como que quise resaltar acá, son dentro de las agudas está la artritis séptica, ¿cierto? La sinovitis transitoria, que se ve sobre todo en la articulación de la cadera, la sinovitis por cuerpo extraño, las discrasias sanguíneas, como son las hemofilias, las crisis de anemia se ve muy, en las crisis de hemofilias, se ve muy característico los dolores articulares. Mientras que las crónicas debemos tener en cuenta la tuberculosis, los tumores óseos que son muy comunes en los niños, pues no comunes, sino que se presentan muy, digamos que más de la edad pediátrica, la artritis reumatoidea juvenil oligoarticular, ya vamos a hablar un poquito de eso, de la clasificación, la osteonecrosis, las espondiloartropatías y los tumores sinoviales. Entonces, es muy importante que uno logre describir y analizar la afectación y los números de articulaciones afectadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos consignar y tener en cuenta? Es también si son de gran o pequeño tamaño, ¿cierto? Porque ya vamos a ver que en algunas enfermedades como la artritis tienen algunos criterios que nos suman si son cuántas articulaciones de gran o pequeño tamaño están comprometidas, el número de articulaciones que tengan afectadas, si son monoarticulares, que es una, oligo, menos de 4 y poliarticular, más de 4. El compromiso si es simétrico o asimétrico, ¿cierto? Porque es importante saber si le duelen las dos muñecas, si le duelen las dos rodillas, así solo le duele una rodilla, que puede ser por trauma, por una infección, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta eso. También si el compromiso es simultáneo en las articulaciones comprometidas, si es un compromiso sumatorio, es decir, que empieza, pues como que le empezó a doler una, después dos, después así. O migratorio, es decir, que le empieza en una articulación, después en otra, después en otra, después en otra, ¿cierto? Pero no se queda como en una, sino que va. Entonces, acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, la artritis séptica, por lo general, abarca muy pocas articulaciones y es sobre todo asimétrica. Mientras que la artritis reumatoidea juvenil es una artritis simétrica en manos, sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. El primer síntoma de la artritis reumatoidea juvenil, y esto también se presenta en la de los adultos, es la rigidez matinal, ¿cierto? Que va cediendo en el día, como ya dije. Es un dolor mecánico. También la enfermedad reumatoidea aguda abarca solo una articulación y luego otra, y es un compromiso sumatorio o migratorio. Bueno, entonces, como en general, lo que debemos tener en cuenta cuando evaluamos el sistema musculoesquelético es ver si ellos tienen aumentados la base, ¿cierto? Porque en niños de 1 a 2 años es normal que ellos aumenten la base, porque necesitan como esa estabilidad cuando apenas están empezando a caminar. También ver ya en niños mayores si esa marcha es inestable, si ver la forma de la columna, también se me olvidó mencionarles en la parte de columna, si tienes desviaciones, ¿cierto? Como son cifosis, lordosis, que me pueden indicar como alteraciones. Les hablaba también del pie plano, ¿cierto? Que es el arco longitudinal del pie, es normal hasta los 30 metros, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente también lo que les mencioné al principio, muy importante, que va relacionado muchísimo con el funcionamiento y el desarrollo de la parte neurológica. Entonces, eso es como todo. La verdad no quise abarcar mucho sobre las patologías porque son muchas. Podría quedarme hablándoles aquí de cada una, de
¿cierto? Cuando es por trauma, cuando son lesiones por sobreuso, con hipermovilidad, pero eso ya uno lo va aprendiendo. Lo más importante acá, que a mí, por ejemplo, me costó un poquito, era como las maniobras para evaluar cada tipo de articulación, pero en general uno lo hace, lo va como aprendiendo. No sé si tengan alguna duda, eso fue como lo que yo abarqué. No sé si lo hice muy general, si estuvo bien, si tienen preguntas, me pueden decir de cualquier cosa y ya. Sofía, muchas gracias. Yo tengo una preguntita. Sí, dime. ¿El genu recurvatum es normal hasta en la edad adulta también o hay una edad límite como para uno considerarlo normal? Pues mira, lo que yo leí es también que hasta como 7 años se considera normal, pero la verdad, pues según lo que yo también pues pregunté con mis docentes, eso es que muchos adultos pueden tener hiperlaxitud o pues la hiperextensión en las rodillas. De hecho, yo la tengo, ¿cierto? Pero también se puede presentar por un mal angulamiento de la misma articulación de la rodilla, pues mala angulación, perdón, de la rodilla. Que se corrige, se puede corregir con plantillas o ya pues como con lo que diga el ortopedista, pero según lo que yo tengo entendido, igual que el genu valgo va también hasta los 7 años, espero que logren esa hiperextensión. Listo, muchas gracias. Un gusto.